El viento aullaba como una bestia herida a través de las llanuras de Dakota, empujando la nieve de lado en gruesas capas blancas. Era el tipo de tormenta que podía tragarse a una persona entera. Clara Whitmore apenas podía ver su propia mano delante de su cara. Sus botas se hundían profundamente en los montones de nieve. Su abrigo estaba rígido por el hielo y sus dedos enguantados estaban entumecidos como piedras. Era 1882, y llevaba 3 largos días viajando desde Chicago. En algún lugar detrás de ella, sepultada por la tormenta, su carro estaba medio volcado y congelado. El conductor la había abandonado hacía horas, prometiendo buscar ayuda en el último pueblo. Pero Clara sabía que no sería así. Allí fuera, en una ventisca como aquella, esperar significaba morir. Apretó con fuerza su bolso contra el pecho. Dentro estaban los últimos restos de su antigua vida, cartas de recomendación, una pluma de plata de sus alumnos y un contrato de profesora para la nueva escuela de Willow Creek. Si tan solo pudiera llegar allí, si tan solo pudiera sobrevivir a la noche. El frío atravesaba su abrigo y le calaba hasta los huesos. Su respiración era entrecortada y superficial, y cada soplo se convertía en hielo en el aire. Había leído historias de hombres que se congelaban en el lugar donde se encontraban, tumbándose solo para descansar y sin volver a despertar nunca más. Ahora podía sentir esa misma atracción, ese susurro silencioso en el fondo de su mente. Solo detente, solo descansa. Entonces, a través de la nieve que se arremolinaba, lo vio. Una luz. Al principio parpadeaba débilmente, un pequeño borrón dorado contra la tormenta. La esperanza se encendió en su pecho. Clara obligó a sus piernas a moverse más rápido. Tropezó, gateó, cayó y se levantó, persiguiendo ese pequeño resplandor hasta que se convirtió en algo sólido. Una cabaña, con su única ventana brillando, con un color ámbar a través de la tormenta. Golpeó la puerta de madera con las pocas fuerzas que le quedaban en los brazos. «Por favor», su voz era un susurro ronco, «por favor, que alguien me ayude». La puerta se abrió de par en par y el viento entró rápidamente, esparciendo nieve por el suelo. Clara levantó la vista y se quedó paralizada. Un hombre ocupaba la entrada. No era un hombre cualquiera, sino un gigante, de hombros anchos y tan alto que tuvo que agacharse ligeramente para pasar por debajo del marco. Su rostro era áspero y duro, sus ojos fríos como el acero invernal. Por un instante, pensó que podría haber caído en un peligro aún mayor. Sin decir una palabra, se agachó y la levantó como si no pesara nada. La llevó dentro y cerró la puerta de una patada para protegerla del viento huracanado. El calor del fuego la golpeó como una ola. La puso de pie, pero sus piernas se le doblaron y habría caído si él no la hubiera sujetado. «Gracias», logró decir entre dientes. El hombre no dijo nada al principio. Se movió con silenciosa eficiencia, acercando una silla a la chimenea. «Siéntate», le ordenó con voz grave como un trueno. Clara obedeció, temblándole los dedos al intentar quitarse los guantes helados. El hombre desapareció en otra habitación y regresó con gruesas mantas de lana y una taza humeante. «Bebe», dijo simplemente, poniéndole la taza en las manos. El café era fuerte y amargo, con un toque de whisky que le calentó el pecho. Su madre se habría desmayado solo de pensarlo, pero era lo más agradable que había probado nunca. A medida que se descongelaba, observó la cabaña. Estaba limpia y robusta, construida con cuidado, con muebles hechos a mano, una mesa ordenada, una pared llena de libros, Shakespeare, la Biblia, incluso algunos poemas. No era lo que ella esperaba de una vivienda fronteriza. «Eres la nueva maestra», dijo el hombre de repente. No era una pregunta. Clara levantó la vista, sorprendida. «Sí, yo iba a Willow Creek, pero la tormenta». «Debería haberlo sabido», interrumpió él, mirando hacia la ventana donde la nieve seguía golpeando el cristal. «Una tormenta como esta no surge de la nada. La gente del este no sabe leer las señales». «Soy de Filadelfia», dijo ella a la defensiva. Él gruñó. «Figuras. Me llamo Gideon Cole». «Clara Whitmore». Él asintió una vez. «Te quedarás aquí hasta que pase. Podría durar 3, tal vez 4 días.
A Clara se le encogió el corazón. 3 días. Pero no puedo. La junta escolar me espera. Pueden esperar, dijo él con firmeza. No serás de mucha utilidad para esos niños congelados en la pradera. Su tono no dejaba margen para la discusión. Aún así, Clara dudó. Era una mujer soltera sola con un desconocido a kilómetros de la ciudad. La idea le aceleró el pulso por todas las razones equivocadas. No podría imponerme, dijo en voz baja. Gideon cruzó los brazos sobre el pecho, con la mirada fija. Puedes y lo harás. No hay vecinos en 10 millas. Una cama, una chimenea. Te quedarás. El color se desvaneció de su rostro. Una cama. Entonces él dijo las palabras que le hicieron olvidar el frío por completo. Esta noche calentarás mi cama, dijo con calma, y mañana te construiré un rancho. La taza casi se le resbala de las manos. Disculpe. Por primera vez, lo vio sonreír, una leve sonrisa seca que suavizó las duras líneas de su rostro. No es lo que estás pensando, señora. No es lo que estás pensando, señora. Estás medio congelada. Ese fuego no será suficiente. O compartimos la cama para entrar en calor, o no llegarás a la mañana siguiente. Su corazón latía con fuerza. ¿Te refieres puramente por supervivencia? Puramente por supervivencia, dijo él simplemente. Cuando llegue la primavera, si todavía quieres perseguir ese sueño de ser maestra, te llevaré a salvo a la ciudad. Pero si decides que esta tierra te conviene más, te construiré una casa propia. Quizás una escuela al lado. Clara lo estudió, tratando de leer su expresión. No parecía un hombre que hiciera amenazas o propuestas indecentes. Parecía un hombre que exponía hechos. Aún así, su mente se aceleró. ¿Por qué le haría tal oferta a una desconocida? Volvió a mirar hacia el fuego. Porque sé lo que es estar solo aquí fuera, y porque un hombre puede construir toda la tierra que quiera, pero no significa nada si no tiene a nadie con quien compartirla. La tormenta aullaba fuera, sacudiendo las paredes. Dentro reinaba el silencio, salvo por el crepitar del fuego y el ritmo constante de su corazón. Clara dudó, luego asintió lentamente. Muy bien, señor Cole. Me quedaré. Bien, dijo él, sacando una camisa de dormir limpia de un baúl. Puede cambiarse en la otra habitación. El fuego está caliente. Tómate tu tiempo. Mientras ella se levantaba, temblando más por los nervios que por el frío, lo miró. Por si sirve de algo, dijo en voz baja. No parece el tipo de hombre del que la gente advierte. Él no apartó la vista del fuego. Entonces no ha conocido a suficientes hombres, señorita Whitmore. Esa noche, mientras la tormenta azotaba el exterior, Clara Whitmore y Gideon Cole yacían en lados opuestos de la misma cama, envueltos en pesadas colchas y pensamientos tácitos. El viento aullaba a través de las rendijas, pero dentro había calidez y la débil y peligrosa chispa de algo que ninguno de los dos comprendía aún. Cuando Clara abrió los ojos a la mañana siguiente, lo primero que notó fue el silencio. La tormenta seguía azotando, pero su furia se había suavizado hasta convertirse en un silbido constante contra las ventanas. Lo segundo que notó fue el calor. El fuego se había apagado, pero la colcha aún retenía el calor, y el constante subir y bajar a su lado le indicó que Gideon Cole ya estaba despierto. Estaba sentado en el borde de la cama, calzándose las botas. Incluso en la penumbra, parecía más grande que la vida misma. Sus anchos hombros llenaban la pequeña cabaña. Sus movimientos eran lentos y deliberados. Clara se incorporó rápidamente, agarrándose la manta que la cubría. No era mi intención dormir hasta tan tarde, dijo en voz baja. Necesitabas descansar, respondió él sin volverse. Cuando ella se unió a él en la mesa, el aroma del café y las galletas inundó la habitación. Gideon le sirvió una taza y le echó un chorrito de whisky. Calienta la sangre, dijo. Clara tomó la taza con una leve sonrisa. Mi madre se desmayaría si viera esto. Entonces nunca ha pasado un invierno en Dakota, respondió él secamente. Mientras bebía, lo observó a la luz de la mañana. El gigante que la había aterrorizado la noche anterior ahora parecía diferente. Había algo gentil en su forma de moverse y en cómo mantenía el lugar. Sus herramientas estaban ordenadas. Los libros de la estantería no eran solo para decorar. La Biblia estaba junto a Emerson y Shakespeare.
Era una mezcla inesperada para un hombre que parecía capaz de luchar con un oso. ¿Lee poesía?, preguntó ella. Él se encogió de hombros. ¿Cuando las noches se hacen largas? Clara sonrió levemente. Eso me sorprende. La mayoría de las cosas aquí fuera lo hacen, señorita Whitmore. Clara, corrigió en voz baja. Si vamos a compartir techo, más vale que me llames por mi nombre. Él asintió una vez. Entonces tú llámame Gideon. La forma en que lo dijo, firme y tranquila, hizo que su pulso se acelerara por razones que no tenían nada que ver con el frío. Al mediodía la tormenta no daba señales de amainar. Gideon trabajó en la cabaña, partiendo leña y remendando correas de arneses, mientras Clara se ofrecía a ayudar. Él le entregó una cesta con ropa para remendar y señaló hacia el fuego. Si sabes coser, esas camisas necesitan atención. Cita. Sé coser, dijo ella, pero te advierto que mi bordado es horrible. Bien, dijo él, no necesito flores en los puños. Ella se rió, sorprendiéndolos a ambos. Pasaron el día en un ritmo extraño y cómodo. Gideon trabajaba en silencio. Clara cosía mientras hablaba de sus alumnos del este. Le contó sobre las niñas a las que enseñaba en Filadelfia, cómo se les entrenaba para recibir invitados y tocar el piano, pero nunca se les enseñaba a sobrevivir. Yo quería más que eso, dijo ella. Quería enseñar a niños que realmente lo necesitaran. Gideon levantó la vista de su trabajo. Mi madre era profesora en Ohio. Decía que el aprendizaje era lo único que nadie podía quitarte jamás. Parece una mujer sabia, dijo Clara en voz baja. Lo era, respondió él. El tono de su voz, cargado de pasado, perdió la fiebre cuando yo tenía 15 años. Lo siento, asintió levemente. Fue hace mucho tiempo. Después vino la guerra. 4 años de lucha, viendo cosas que un hombre no olvida. Cuando terminó, no pude volver a casa. Demasiados fantasmas. Así que me fui al oeste. Clara no le preguntó en qué bando había luchado. La guerra aún los atormentaba a ambos. Ella solo dijo en voz baja, «Has construido algo bueno aquí, Gideon». Entonces él la miró. Parecía como si estuviera sopesando el peso de sus palabras. «Lo construí solo», dijo finalmente. «No se me ocurrió que pudiera ser de otra manera». Esa noche, después de cenar, sacó un violín de un estuche gastado. «Hace años que no toco», dijo, mientras lo afinaba con cuidado. «Toca tú». Los ojos de Clara se iluminaron, insistió mi madre. Dijo, «Todos los hogares necesitan música». Pasó el arco por las cuerdas y el sonido llenó la cabaña. Suave, evocador, hermoso. La melodía se enroscaba en el aire como humo, llevando consigo algo antiguo y tierno. Clara sintió que las lágrimas le picaban en los ojos antes de que pudiera detenerlas. «No esperaba encontrar belleza aquí», dijo con voz temblorosa. «Me preparé para las dificultades, pero no para esto». «Las dificultades y la belleza no son opuestas», dijo él en voz baja. «A veces una hace a la otra». Cuando terminó, ella le pidió otra melodía, algo más alegre, y él accedió, tocando un reel que la hizo marcar el ritmo con el pie. «Baila conmigo», dijo de repente, dejando a un lado el violín y tendiéndole la mano. «¿Por qué?», preguntó ella medio riendo. «¿Por qué no? Los vecinos más cercanos están a 16 kilómetros», dudó ella, y luego puso su mano en la de él. Su tacto era suave a pesar de su tamaño. Él tarareaba suavemente mientras la guiaba en un sencillo paso de baile country, con su voz grave, una vibración baja que ella podía sentir en sus huesos. Se movían con cuidado alrededor de la cabaña, con la luz del fuego parpadeando en sus rostros. Cuando la música terminó, no se separaron de inmediato. Clara lo miró y vio algo crudo y desprotegido en su expresión. «¿Por qué hiciste esa oferta anoche?», preguntó en voz baja sobre la construcción de un rancho. Él respiró lentamente. ¿Alguna vez has visto cómo un río se abre paso a través de la piedra? Tarda años en desgastarla poco a poco hasta que hay un camino que no se puede deshacer. Eso es lo que la soledad le hace a un hombre. Entonces, a veces, algo cambia. Una tormenta, quizás una oportunidad. Tú fuiste eso para mí. Ella sintió que se le aceleraba el corazón. Apenas me conoces. Sé lo suficiente.
No te rendiste en esa tormenta. No le temes al trabajo. Tienes más fuerza que la mayoría de los hombres que he conocido. Clara bajó la mirada, nerviosa. ¿Y si no soy quien tú crees que soy? Él sonrió levemente. Entonces descubriré quién eres. Ese es el objetivo de construir algo, ¿no? Empiezas con lo que hay y lo mejoras. Permanecieron en silencio durante un largo rato, con el fuego crepitando suavemente a su lado. Cuando finalmente se acostaron, el espacio entre ellos se sintió cargado de una nueva forma. No con miedo o formalidad, sino con comprensión. Clara se quedó despierta, escuchando la tormenta fuera al ritmo constante de la respiración de Gideon. Gideon susurró en la oscuridad. H, ¿qué pasará cuando termine la tormenta? Se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo, entonces veremos qué pasa después. Clara se volvió hacia él, mirando fijamente el tenue resplandor del fuego moribundo. No sabía lo que le depararía el mañana, pero, por primera vez en años, no se sentía sola. Afuera, la ventisca comenzó a disiparse, dejando tras de sí un mundo cubierto de nieve y dos almas que acababan de empezar a descongelarse. Para la tercera mañana, el mundo fuera de la cabaña se había convertido en cristal. La tormenta había pasado, dejando la tierra cubierta de nieve plateada que brillaba bajo el débil sol. Clara se paró en la ventana envuelta en una de las mantas de Gideon, contemplando la belleza de todo aquello. El aire estaba en calma, el tipo de quietud que solo llega después de una gran violencia. Oyó el sonido del hacha partiendo la madera fuera. Gideon ya estaba trabajando, moviéndose con ese mismo ritmo constante que ella había llegado a reconocer. Había paz en sus movimientos, como si el trabajo en sí calmara algo inquieto en su interior. Lo observó durante un largo momento antes de volverse para ordenar la cabaña. Su bolso estaba sobre la mesa donde lo había dejado. Dentro, sus papeles aún estaban ligeramente húmedos, sus bolígrafos aún brillaban. Lo tocó suavemente, pensando en sus alumnos del este y en la vida que había dejado atrás. Cuando Gideon entró, sacudiéndose la nieve de las botas, ella le sirvió café en la taza antes de que él se lo pidiera. Gracias, dijo él. Su voz era más suave hoy, menos cautelosa. La tormenta ha pasado, dijo ella. Él asintió con la cabeza. El cielo estaba despejado. En un día o dos podrás viajar. Clara dejó la cafetera apretando ligeramente las manos, y él la observó, viendo más en su tono que en sus palabras. Pareces decepcionada. Ella le miró a los ojos. Quizá lo esté. Él sonrió levemente y dejó la taza a un lado. No hay mucho aquí por lo que quedarse. Solo mañanas frías y largas jornadas de trabajo. Tú lo has convertido en algo más que eso. Ella dijo, este lugar me hace sentir como en casa. Sus dos ojos se suavizaron y se quedaron allí, y ella contuvo el aliento. No puedes decir que yo sí, dijo él simplemente. Esta tierra es lo suficientemente grande para dos. Tú podrías construir tu escuela. Yo podría construir el rancho. Construiríamos una vida juntos. El corazón de Clara latía con fuerza. Ni siquiera sabes qué tipo de mujer soy. Sé que viniste aquí sola, dijo él, con voz grave y segura. Y sé que no te rendiste cuando la tormenta intentó matarte. Eso me basta. Durante un momento, ninguno de los dos habló. El aire entre ellos estaba cargado, frágil como la escarcha. Clara se volvió hacia el fuego, con la mente plagada de tormentas. No lo entiendes, dijo en voz baja. En el este, mi padre fue acusado de robar en el banco donde trabajaba. Lo hizo para pagar la medicina de mi madre. Cuando ella murió y lo descubrieron, se quitó la vida. He vivido con esa vergüenza desde entonces. Por eso vine aquí, para empezar de nuevo, donde nadie supiera mi nombre. Gideon se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo en voz baja, ¿crees que juzgo a un hombre por lo que hizo para salvar a la mujer que amaba? Ella levantó la vista bruscamente y en ese instante vio algo en sus ojos, algo pesado, como un secreto que cargaba. ¿Y tú? Preguntó. Hablas de tormentas y soledad como un hombre que huye de algo. ¿Qué es? Respiró lentamente, mirando fijamente al fuego. La guerra cambia a los hombres, te hace hacer cosas que no puedes olvidar. Cuando terminó, me dejé llevar.
Me junté con gente ruga durante un tiempo, hombres que tomaban lo que querían de la vida. Me fui antes de que fuera demasiado lejos. Pero he hecho cosas de las que no estoy orgulloso, cosas de las que no hablo. Clara se acercó. Construiste este lugar de la nada. Ayudaste a un desconocido que lo necesitaba. Ese es el hombre que veo aquí delante. Entonces la miró, con algo crudo parpadeando detrás de sus ojos. No sabes cuánto deseaba oír eso. Los días siguientes transcurrieron con un ritmo tranquilo. Gideon le enseñó a avivar el fuego correctamente, a ensillar su viejo alcalde, a escuchar el sonido del hielo rompiéndose en el arroyo. Clara leía en voz alta a Emerson y le ayudaba a remendar sus camisas rotas. Cada noche él tocaba el violín mientras ella se sentaba cerca del fuego con sus remiendos. No hablaban de lo que pasaría cuando se derritiera la nieve, pero ambos sentían que era un tema recurrente en todas sus conversaciones. Una mañana Claire se despertó con el sonido de martillazos fuera. Salió al aire fresco y vio a Gideon colocando postes de madera en la nieve. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó. Él levantó la vista con una sonrisa y respondió, «El rancho que te prometí». Ella se rió y negó con la cabeza. «No puedes construir un rancho en la nieve». «Claro que puedo», dijo él. «Todos los sueños tienen que empezar en algún sitio». Esas palabras la conmovieron profundamente, porque eso era justo lo que era, un sueño. Algo nacido de una tormenta, frágil pero real. Esa noche, mientras el fuego se apagaba, Clara se sentó a su lado en el suelo. «Cuando la nieve se despeje, tendré que ir a Willow Creek», dijo. Él asintió lentamente. «Lo sé, quiero dar clases. Es para lo que he venido aquí. No quiero detenerte», pero ella vaciló, con la voz temblorosa. «Si decido volver, si decido que quiero algo más que una escuela». Él se volvió hacia ella, con la mirada fija. «Entonces me encontrarás aquí mismo, construyendo ese rancho, esperando». La cabaña volvió a quedarse en silencio, salvo por el crepitar de la leña. Clara extendió la mano y sus dedos rozaron la de él. «Has estado solo demasiado tiempo, Gideon. Tú también». Él no se apartó. En cambio, giró la mano, dejando que los dedos de ella descansaran sobre su palma. La luz del fuego tembló en sus rostros. No era el tipo de pasión de las novelas baratas o los chismes susurrados. Era algo más tranquilo, más profundo, el comienzo de la confianza. Afuera la luna se elevaba sobre los campos blancos, tiñendo el mundo de plata. Adentro, una maestra y un vaquero gigante se sentaban uno al lado del otro, ya no como extraños, sino como dos almas que habían encontrado calor donde antes solo había frío. Clara no sabía lo que le depararía el mañana. Tormentas, escándalos o nuevos comienzos. Pero había una cosa que tenía clara. Cuando Gideon Cole le dijo que le construiría un rancho al día siguiente, no se refería solo a madera y clavos. Se refería a una vida. Y cuando ella le tomó la mano aquella noche, le dio su respuesta sin decir una palabra. El mañana llegaría pronto, pero aquella noche había paz. Y por primera vez desde que había salido de Filadelfia, Clara Whitmore no solo estaba sobreviviendo, sino que,